Hola a todos, soy Magali, ingeniera agrónoma y consultora de sostenibilidad. Estoy especializada en análisis de ciclo de vida, huellas ambientales y economía circular. Y como emprendedora he fundado el Instituto de Sostenibilidad. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la Feria SABI 2021 la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias para hablar de este tema que cada vez tiene más relevancia en el sector. Espero que os guste y sobre todo que os resulte útil. En esta charla vamos a entender por qué producimos como producimos. Veremos algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, el concepto de economía circular, sus principios y características y algunas propuestas desde la economía circular para el sector. Mi objetivo es que veáis el porqué de la economía circular, porque sabiendo el porqué siempre podemos encontrar el cómo. Para entender la economía circular, primero hay que entender por qué producimos como producimos, y para eso hay que ir a los orígenes. Yo reconozco que soy muy de ir a los orígenes y preguntarme por qué surgen las cosas, para saber qué se está intentando solucionar y cómo se ha hecho antes si es que se ha hecho. Y resulta que precisamente la historia de nuestro sector es la historia de la humanidad y es el mejor ejemplo para entenderlo. En esta imagen se pueden ver los aspectos más relevantes. Los cuadros amarillos muestran la población mundial en cada etapa, que ha ido aumentando, y los mapas del mundo que veis arriba muestran la deforestación mundial. Desde el 12.500 a.C. a la izquierda, antes de la agricultura y la ganadería, y a la derecha el mapa es de 2011, y entre ambos se observa una importante disminución de zonas verdes. Disponéis del enlace para ver mejor esta imagen. Me encantaría entretenerme en este tema, porque ayuda a entender muchos problemas actuales, pero en esta charla solo voy a poder destacar los aspectos clave. Nuestro sector tiene 12.000 años de historia. El nacimiento de la agricultura y la ganadería en el Neolítico supuso el cambio de una vida nómada a una vida sedentaria, dando lugar a los primeros asentamientos, y la agricultura y ganadería se centran en el autoconsumo, es decir, yo cultivo para mi familia. Durante la época de las grandes civilizaciones antiguas, sobre el 3000 a.C., se produce el mayor desarrollo de la agricultura y ganadería hasta el siglo XIX. Hubo menos cambios desde los sumerios y el antiguo Egipto hasta 1750 que desde 1750 hasta nuestros días. En esta época los asentamientos crecen, la población aumenta y la actividad agraria se va desarrollando de forma que se empiezan a generar excedentes que se podían cambiar por otros productos o servicios para satisfacer las necesidades personales con aquello que otros tenían o sabían hacer, dando lugar a la primera forma de comercio, el trueque. El modelo económico de autosubsistencia familiar se amplía a la región o ciudad. Es decir, pasamos del autoconsumo a lo que yo llamo territorios autosuficientes. Yo produzco en mi territorio para alimentar a la población de mi territorio, y esto se mantendrá hasta la revolución industrial. El siguiente gran cambio se produce en la revolución industrial. Desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se producen importantes cambios en la forma de producir. Es en esta época cuando se empieza a intensificar el laboreo y a desarrollar la mecanización agraria. Curiosamente, este desarrollo de la mecanización va asociado a la fabricación de piezas intercambiables para esta maquinaria, y esto es muy circular. También se desarrolla la química agrícola, y llegan los primeros abonos químicos y una nueva forma de fertilización. Y se empieza a entender la mejora genética gracias a Mendel, que por cierto venía de una familia humilde agrícola. La expansión de la mecanización se produjo especialmente en países con grandes extensiones de superficie cultivable. Hablamos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, y se produce por dos razones: porque reducía la necesidad de mano de obra y porque facilitaba la gestión de mayores extensiones de cultivo, por lo que se aumentó la superficie agraria al ser más rentable. Estas regiones tenían una alta producción en relación a Europa, gracias a la mecanización y a las grandes extensiones. Tenían menos mano de obra y a la que había se le pagaba poco o eran esclavos, porque todavía había esclavitud en estos años, aunque se fue aboliendo durante la segunda mitad del siglo XIX.
Pues este incremento de la productividad generó un gran excedente de cereales que desequilibró la relación demanda-consumo y supuso un descenso de los precios del cereal, que llevó a reestructurar y diversificar la producción en Europa. De esta forma, se empezaron a introducir los aspectos económicos internacionales en la agricultura. Estas regiones podían ofrecer precios más bajos por sus productos, lo que generó en Europa un abandono del campo y el éxodo a las zonas industriales o a otros países. Y en este momento se empezó a generar lo que yo llamo la dependencia alimentaria, es decir, se depende de las producciones de otros países y del mercado para alimentar a la población local. Hasta entonces, durante casi 5.000 años, la línea en la agricultura y alimentación había sido siempre la autosuficiencia en el territorio. Y por último llegamos al siglo XX y la Revolución Verde. Especialmente en la década de 1950 se desarrolla lo que se denominó la Revolución Verde, que muy verde, tal y como lo entenderíamos ahora, pues no fue. Se basó en la mejora genética de cultivos básicos, la mejora de pastos y plantas forrajeras, mejora en ganadería y un mayor abastecimiento de carne, y mejoras técnicas y tecnológicas aplicadas a la agronomía. Se desarrollan los productos fitosanitarios químicos de síntesis, principalmente como resultado del desarrollo industrial para la Segunda Guerra Mundial, y lo que conocemos ahora como los insumos agrarios. Los procesos industriales en la producción de alimentos tienen el mayor avance hasta el momento, especialmente las técnicas de conservación en frío, lo que facilita e impulsa su comercialización a nivel global. También hay que decir que a medida que se ha ido aumentando la producción, se ha aumentado la deforestación para aumentar la superficie agraria y poder obtener madera para la construcción principalmente de barcos. Esto se debe a que al aumentar la población en los asentamientos también había que garantizar su alimentación. En el curso que estamos desarrollando de Economía Circular en el sector agroalimentario profundizamos en este tema y lo analizamos con más detalle. Bien, pues todos estos avances asociados a la revolución industrial y a la revolución verde han generado el mayor aumento de la producción de alimentos en la historia. Han permitido una mejora de las condiciones del trabajo agrario. Han dado lugar al desarrollo industrial de los alimentos y su conservación. Y han favorecido una comercialización de los productos agroalimentarios a nivel global. Pero también han tenido una serie de consecuencias, por lo que a partir de los años 70 se ha cuestionado este modelo de producción y se han ido planteando alternativas. A lo largo de la historia de la agricultura, hemos visto que el aumento de la producción ha ido asociado a un aumento de superficie y, por lo tanto, a la deforestación y al deterioro ambiental. Este aumento productivo se debe también a un gran aumento de los insumos necesarios y, en consecuencia, a su dependencia. Estos insumos suponen un coste que no todos los países, incluso dentro de un mismo país, no todos los productores pueden asumir. Y además no todos los países permiten los mismos tipos de insumos. Por otro lado, el aumento de la producción no se ha visto reflejado en una mejor nutrición ni un mayor acceso a los alimentos de forma global, sino que ha generado mucha desigualdad a nivel global. Esto se debe a lo que hemos visto como dependencia alimentaria. La homogeneización de la producción mediante monocultivos, variedades y razas comerciales, aunque facilita la estandarización de los procesos y el comercio, ha generado problemas de erosión genética, pérdida de biodiversidad y abandono de producción local. Y a esto hay que añadir actualmente el impacto del cambio climático en los sistemas agrarios, las tendencias demográficas, especialmente el aumento de la población y la concentración de la población en las ciudades. Asociado al anterior está el problema de la despoblación rural, la generación de residuos, especialmente de plásticos, que la naturaleza no puede asumir, y en concreto para el sector, la pérdida y el desperdicio alimentario. Vamos a ver algunos de estos retos globales. En cuanto a las tendencias demográficas, el informe Our Common Future de 1987 indicó que en muchas partes del mundo
la población estaba creciendo a tasas que no pueden mantenerse con los recursos ambientales disponibles, es decir, que superan cualquier expectativa razonable de mejoras en la vivienda, la atención médica, la seguridad alimentaria o el suministro de agua y energía. El problema no es solo el número de personas, sino la demanda que estas personas hacen de los recursos disponibles. En este informe de 1987 se animaba a tomar las medidas necesarias para estabilizar la población mundial en los 6.000 millones de personas en el siglo XXI. Pues bien, según el informe de las Naciones Unidas de 2019, pasamos de 2.500 millones de personas en 1950 a casi 7.800 millones de personas en 2020. Y las previsiones de la ONU para las próximas décadas son que la población global se incrementará hasta alcanzar los 9.700 millones de personas en 2050. ¿Dónde quedó la recomendación de los 6.000 millones de personas? Lo pasamos poco antes del año 2000. El informe también muestra que la población mundial está envejeciendo. Es decir, que hay más personas de mayor edad y las pirámides se van estrechando en la base. Esto es debido al aumento de la esperanza de vida, las mejoras en la salud y la disminución de los niveles de fertilidad. Según estas estimaciones, desde el 1950 hasta el año 2020, la población mundial se ha incrementado en unos 5.000 millones de personas, concentrándose principalmente entre los 25 y 65 años, y para 2050 se prevé que la población mayor de 65 años sea aún mayor que la actual. Esto implica un cambio importante en la estructura de la sociedad. Por un lado, supone un gran aumento en el número de personas activas, con capacidad y necesidad de trabajar respecto a 1950. Por otro lado, nos encontramos con un gran número de personas mayores ya jubiladas, por lo que la demanda de empleo será cada vez mayor y la generación de empleo será cada vez más necesaria para mantener la estructura social y las pensiones. Por eso, más que el aumento de la población en sí mismo, considero más relevante destacar las consecuencias que este aumento supone en la demanda de recursos naturales y sociales y los cambios estructurales que implica en la sociedad. En cuanto a los recursos, los gráficos anteriores ayudan a entender que la situación en la Revolución Industrial de 1750 es muy distinta a la situación de la Revolución Verde en 1950 y no tiene nada que ver con la situación actual. Hasta la década de los 70, nuestro planeta era capaz de proporcionar más de lo que demandaban sus habitantes, porque había muchos menos habitantes y más recursos. Recordemos que en 1950 éramos unos 2.500 millones de personas y ahora estamos en 7.800 millones de personas. Desde 1950 nuestro ritmo de crecimiento y consumo ha aumentado con una tasa muy elevada y hoy en día es significativamente mayor que la tasa de renovación de la tierra o biocapacidad. La biocapacidad, la línea verde del gráfico, es la capacidad que tienen los ecosistemas para renovarse por sí mismos. Son las áreas o superficies biológicamente productivas. La huella ecológica, la línea naranja del gráfico, mide la superficie de terrenos y mares biológicamente productivos necesarios para producir todos los recursos que consume una población y absorber sus residuos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se producen cada año, y se mide en hectáreas globales. La huella ecológica, por lo tanto, nos dice cuántos recursos naturales utilizamos, mientras que la biocapacidad indica de cuántos recursos naturales disponemos. Cuando la huella ecológica, entendida como esta demanda de recursos naturales, supera la biocapacidad, se produce un déficit ecológico, lo que significa que una población consume más recursos de los que dispone. Es el área naranja y es la situación actual.
Por otro lado, según el informe de las Naciones Unidas de 2018 sobre tendencias en la urbanización, indica que a nivel mundial hoy en día hay más personas que viven en zonas urbanas que en zonas rurales. Este gráfico muestra la evolución de la población en zonas urbanas y rurales. La población mundial ha pasado por un proceso de rápida urbanización desde 1950. En 1950, el 70% de la población mundial vivía en zonas rurales. En 2007, por primera vez en la historia, la población urbana mundial superó a la población rural mundial y desde entonces el número de habitantes de las ciudades del mundo ha seguido creciendo más rápidamente que la población rural. En 2018, el 55% de la población mundial residía en zonas urbanas y para 2050 se prevé que la población urbana sea del 68%, más o menos lo contrario de la distribución mundial de la población rural y urbana de 1950. Es decir, que en 100 años no solo hemos aumentado la población en unos 5.000 millones de personas, sino que cambia la estructura social y la relación rural-urbano. En concreto, en Europa, casi el 75% de su población vivía en zonas urbanas en 2018 y se espera que alcance el 85% en 2050. Bien, pues ante este reto, el sector se centra en buscar soluciones para alimentar a la población de las ciudades. Sin embargo, asumir que el 80% de la población va a vivir en las ciudades implica asumir la desaparición del entorno rural, porque ambos aspectos están conectados. De hecho, se habla de despoblación rural, pero no se habla de la saturación de las ciudades, y ambas situaciones son el resultado de un mismo problema, el desequilibrio rural-urbano. Las zonas rurales aportan importantes beneficios a toda la sociedad, tanto económicos como ambientales y sociales. Por eso, aunque hay que tener presente esta tendencia, porque está ahí, es más efectivo recuperar este equilibrio rural-urbano que centrarnos solo en alimentar a la población de las ciudades. En cuanto a los residuos, a nivel global, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial, se estimó que la generación mundial de residuos en 2016 alcanzó los 2.000 millones de toneladas. Europa, Asia Central, Asia Oriental y el Pacífico generan el 43% del volumen total de residuos mundial, casi la mitad. Pero la generación de residuos no es igual en todos los países. De hecho, está relacionada con el desarrollo económico y la urbanización. Los países de ingresos altos representan el 16% de la población mundial y generan el 34% de los residuos del mundo, mientras que los países de ingresos bajos representan el 9% de la población mundial, pero generan alrededor del 5% de los residuos. La generación de residuos también aumenta con la urbanización. Los países y economías de ingresos altos están más urbanizados y generan más residuos en total y más residuos per cápita. Con la concentración de la población en zonas urbanas que hemos visto, se espera un aumento de la generación de residuos. Por eso es importante el equilibrio rural-urbano. Así, para 2030 se espera que el mundo genere casi 2.600 millones de toneladas de residuos al año y para 2050 se estima que la generación de residuos en todo el mundo alcance los 3.400 millones de toneladas. Hay que entender que los residuos suponen un desperdicio de dinero, de recursos, de trabajo y de tiempo. El tiempo es el único recurso que no se recupera. En cuanto a la tipología y composición de los residuos, en el primer gráfico vemos que de los residuos no peligrosos, el 44% corresponde a alimentos. Hay que decir que aquí también se incluyen los restos orgánicos, como pueden ser restos de poda y jardinería, por ejemplo. Vamos a ver este tema un poco más.
Como hemos visto, el 44% de los residuos a nivel mundial son restos orgánicos, y entre ellos se incluye la pérdida y el desperdicio alimentario. Todavía no hay una definición acordada de pérdida y desperdicio de alimentos. La FAO está trabajando en la armonización de estos conceptos y se considera la pérdida y el desperdicio alimentario como la disminución de la cantidad o la calidad de los alimentos que originalmente estaban destinados al consumo humano. Es decir, de todos los alimentos producidos para consumo humano, la pérdida y desperdicio de alimentos son los que no se han podido consumir. Los alimentos que se destinan a otros usos económicos, como por ejemplo los piensos, no se consideran pérdida o desperdicio de alimentos. O las partes no comestibles tampoco se consideran una pérdida o un desperdicio de alimentos. No se dispone de estimaciones precisas de la dimensión mundial de la pérdida y el desperdicio de alimentos. En una estimación general preparada para la FAO en 2011, se apuntaba que se perdía o desperdiciaba alrededor de 1/3 del total de alimentos producidos para consumo humano a nivel mundial cada año. Y esto equivale a 1.300 millones de toneladas al año. La pérdida y el desperdicio de alimentos ocurren en diferentes etapas de la cadena de suministro y responden a diferentes causas, por eso la FAO los estudia por separado. La pérdida se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria, sin incluir la distribución minorista, y está causada principalmente por ineficiencias en la cadena alimentaria, como la falta de infraestructuras adecuadas, falta de tecnología o falta de conocimiento en el manejo de los alimentos. El desperdicio, en cambio, se produce principalmente al final de la cadena alimentaria, en la distribución minorista, canal horeca y consumidor. Las causas más relevantes son los hábitos de los consumidores y los estándares de calidad para los productos alimentarios, que en ocasiones obedecen más a criterios estéticos que de seguridad o nutricionales. Este desperdicio de alimentos se genera sobre todo en los países con ingresos medios y altos, más urbanizados, que generan alrededor del 40% de todo el desperdicio de alimentos. Como hemos visto, el modelo de desarrollo actual está basado en un modelo de crecimiento económico que proviene de la revolución industrial, centrado en un consumo de recursos cada vez mayor y en el consumo de energía en lugar de mano de obra. Sin embargo, la disponibilidad de recursos actualmente es mucho menor a la de la época de la revolución industrial. Y por otro lado, la población mundial se ha multiplicado por 3 en los últimos 70 años, concentrándose especialmente en los tramos de población activa de 25 a 65 años. Ante este reto, el sector se centra en buscar soluciones para aumentar la producción. A lo largo de la historia, hemos visto que este aumento de producción se ha conseguido a base de aumentar la superficie, es decir, deforestando, y a costa del planeta. Pero esto ya no es una opción. No disponemos de recursos suficientes y en lugar de deforestar deberíamos estar recuperando los entornos naturales. Luego hay que buscar otras alternativas para aumentar la producción. Actualmente se contemplan los cultivos hidropónicos y los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores. Y más que aumentar la producción, es fundamental reducir la pérdida y el desperdicio alimentario. Así que, como vemos, el aspecto ambiental ha sufrido grandes cambios, al igual que el aspecto social. Sin embargo, el aspecto económico se ha mantenido en el mismo modelo del siglo XVIII, y la solución no es consumir más para producir más, sino cambiar el modelo de producción y consumo. Este modelo productivo, que proviene de la revolución industrial, es lo que conocemos como economía lineal, porque aplica el esquema lineal de tomar, producir, usar y tirar. Se basa en un alto consumo de recursos finitos no renovables y mezcla los materiales biológicos y los tecnológicos. Ha sido un modelo útil para el crecimiento en su momento, pero hemos sobrepasado los límites del sistema ambiental y social. Para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos, la economía circular ofrece un nuevo enfoque respecto al modelo de la economía lineal.
Desde el enfoque de la economía circular, se parte de la base de que los recursos disponibles son limitados y el principal reto que propone es desacoplar el crecimiento socioeconómico del consumo de recursos finitos. Para ello, plantea un esquema circular con el objetivo de cerrar el ciclo en la producción y el consumo. Se basa en un consumo de recursos reducido y que estos sean de fuentes renovables, y separa los materiales biológicos de los tecnológicos. ¿Y qué es esto de los materiales biológicos y tecnológicos? Bien, pues la Fundación Ellen MacArthur para la economía circular lo explica con el diagrama mariposa. La economía circular hace una distinción entre productos consumibles y utilizables. Los productos consumibles son principalmente los productos de origen natural, mientras que los utilizables son los productos tecnológicos o manufacturados. Así, siguiendo este planteamiento, una manzana se consume mientras que una lavadora se usa, o la energía se consume mientras que un coche se usa. El diagrama muestra en verde los flujos de nutrientes biológicos y la gestión de los flujos de recursos renovables. En estos flujos se generan productos consumibles. Una vez que se consumen, los residuos que se generan son asimilables por la naturaleza, es decir, no son residuos, son recursos. El objetivo es reincorporar estos residuos recursos al medio natural mediante ciclos no contaminantes. En azul se muestran los flujos de materiales tecnológicos y la gestión de las reservas de materiales o stocks existentes en los productos manufacturados. En este caso, los productos generados son utilizables. Una vez que se dejan de utilizar, la naturaleza no es capaz de asimilar fácilmente los residuos que generan. El objetivo es mejorar la calidad de estos productos para que duren el mayor tiempo posible y que, una vez fuera de uso, se puedan descomponer y recuperar los materiales para volver a reintroducirlos en los ciclos productivos. Bien, pues en el sistema agroalimentario tenemos que trabajar con estos dos ciclos a la vez. Por un lado, el producto agrario o alimentario es un producto consumible. A diferencia de otros sectores, el sistema agroalimentario ofrece productos consumibles que no se pueden reutilizar o reparar. Un tomate no se puede reparar. Sin embargo, en su proceso productivo, utiliza materiales y productos utilizables, en los que sí se pueden aplicar los flujos de materiales tecnológicos. Hay una serie de características fundamentales que definen a la economía circular. La economía circular empieza en el diseño. Los materiales biológicos, los productos consumibles, se diseñan para no ser tóxicos y que se pueden reintroducir en los ciclos naturales sin contaminar, mientras que los productos manufacturados se diseñan para ser reparados, recuperados, reacondicionados, minimizando el consumo de energía y aumentando la retención de valor. Los sistemas complejos, con muchas conexiones y varias escalas, son más resilientes, se adaptan mejor a los cambios externos. En la economía circular se valora esta complejidad y diversidad como signo de fortaleza del sistema. En la naturaleza, la biodiversidad mantiene los ecosistemas en equilibrio, por eso es tan importante. En la economía, la coexistencia de empresas grandes y pequeñas ofrece estabilidad a largo plazo, ya que cada una responde diferente ante los cambios. En una organización, tener varios proveedores asegura el abastecimiento de materias primas fundamentales, o tener varios clientes y varios tipos de productos da mayor estabilidad a los ingresos. La energía utilizada en la economía circular proviene principalmente de fuentes renovables. Además, se establecen flujos circulares de energía que permiten recuperar la energía de los residuos y reducir el consumo de energía en los procesos. Incluso autores como Walter Stagel consideran también la mano de obra como un recurso renovable.
Entender las influencias e interconexiones de los elementos dentro de un sistema también es un aspecto fundamental en economía circular. Es lo que hemos estado haciendo antes al ver los retos globales. Y los residuos no existen en la naturaleza. Los residuos, como hemos dicho antes, son un desperdicio de energía, recursos, tiempo y dinero. Y el tiempo es el único recurso que no se recupera. En la economía circular, los residuos se consideran fuente de recursos y se clasifican en materiales biológicos y tecnológicos. El diseño de productos y procesos productivos debe facilitar el uso de los residuos como recursos. Así que, como veis, la economía circular es mucho más que reciclar. La economía circular se guía por los siguientes principios. Vamos a ver cada uno de ellos. Como hemos visto, la economía circular empieza desde el diseño. Los residuos solo son una manera de ponerle nombre a las ineficiencias del modelo productivo lineal para poder gestionarlas. Le hemos puesto nombre a algo que en la naturaleza no existe, que hemos creado nosotros y que es nuestra responsabilidad. El objetivo de la economía circular no es gestionar mejor los residuos o la contaminación, sino no producirlos, tratando así de evitar los impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana desde el diseño. De esta manera, la prevención de residuos responde al enfoque de la economía circular, mientras que la gestión de residuos es la última fase de la economía lineal. El modelo de crecimiento que propone la economía circular asocia el crecimiento económico al uso y mantenimiento de bienes y productos, no al consumo ilimitado de recursos. Por un lado, propone alargar la vida útil de los productos. Por otro, la utilización de los productos y materiales el mayor tiempo posible, es decir, que duren el mayor tiempo posible. Y por último, priorizar el uso y mantenimiento frente al usar y tirar. Se enfoca en la función que desempeñan y promueve el uso en lugar de la propiedad. Estas ideas son parecidas, pero vamos a aclararlo con un ejemplo. Tenemos un tractor que tiene una vida útil de 20 años. Pues alargar la vida útil es que de fábrica tenga una vida útil de 25 años en lugar de 20 años. Alargar el uso es que mediante el mantenimiento aumentemos la vida útil de fábrica, reparando las averías o cambiándole piezas para mantenerlo o para actualizarlo, y consigamos que dure 30 años. Y priorizar el uso frente a la propiedad sería compartir el tractor entre varios o poderlo alquilar. El último principio consiste en regenerar los sistemas naturales. En el modelo de economía circular se evita utilizar los recursos no renovables, reduciendo su uso al mínimo imprescindible. Pero va más allá y plantea una participación activa en la mejora y regeneración de los sistemas naturales. Por eso promueve una agricultura regenerativa. Vamos a verla a continuación. En la economía circular aplicada al sector agroalimentario, desde la Fundación Ellen MacArthur se centran en la agricultura regenerativa. Esta agricultura regenerativa se considera en un sentido amplio desde la economía circular, ya que abarca cualquier técnica de producción que mejore la salud general del ecosistema local. Se incluyen aquí varios tipos de agricultura, como la agricultura ecológica, la agroecología, el pastoreo rotativo, la agrosilvicultura, la agricultura de conservación, agricultura de precisión o la permacultura. Este gráfico traducido al español es del informe de la Fundación Ellen MacArthur, Ciudades y Economía Circular para la Alimentación, y compara las actividades de la agricultura industrial con la regenerativa que propone. Como veis, la agricultura regenerativa en la economía circular se centra en la recuperación del ecosistema agrario, es decir, que la propia actividad agraria sea una actividad que regenere el medio natural.
una menor dependencia de los insumos agrícolas, que aporte beneficios económicos a corto y largo plazo a los productores y que aporte beneficios locales y sociales. Algunos ejemplos de prácticas regenerativas son el cambio de fertilizantes sintéticos por ecológicos, el empleo de la rotación de cultivos, el uso de una mayor variedad de cultivos para promover la biodiversidad. Y la economía circular también promueve la agricultura urbana. Desde la economía circular se es consciente de que la agricultura urbana solo puede aportar una cantidad limitada de productos agrarios. Lo que propone es que las ciudades puedan abastecerse de alimentos procedentes de sus alrededores, a menos de 20 kilómetros alrededor de las ciudades, es decir, promueve el consumo local y la producción local. Las ciudades deberían aspirar a crear cadenas de suministros de alimentos más resilientes y flexibles, que se basen en un conjunto diverso de fuentes locales, regionales y globales. ¿Os acordáis de la dependencia alimentaria que comentamos, no? Las ventajas que aporta esta agricultura urbana circular son que permite a las ciudades aumentar su capacidad de adaptación a los cambios en relación a su abastecimiento de alimentos al confiar en una gama más diversa de proveedores locales y globales. Apoya la diversificación de los cultivos mediante la selección de las variedades que mejor se adaptan a las condiciones locales. Al acercar la producción a los habitantes de las ciudades, les incentiva a que adopten dietas más saludables y a reducir el desperdicio de alimentos, porque al estar más cerca, los consumidores le pueden dar más valor a la comida y a los alimentos que toman. También puede mejorar el sabor, la vida útil y el contenido de micronutrientes de los alimentos, al reducir la necesidad de un exceso de embalaje y al acortar las cadenas de suministro en la distribución, ya que los alimentos llegan más frescos. Las técnicas que se están contemplando para ello son principalmente los cultivos hidropónicos y también los cultivos aeropónicos, que se consideran un tipo de cultivo hidropónico. Y hasta aquí la presentación de economía circular. Os dejo mis datos de contacto para cualquier duda que os pueda surgir y daros las gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Y espero que os haya gustado y que, sobre todo, que os haya sido útil.